Buenas tardes con todos. En nombre del capítulo estudiantil APG de la Escuela Politécnica Nacional, sean bienvenidos a la conferencia el sistema PRMS adoptado oficialmente por el Ecuador para reportar anualmente los recursos y reservas de hidrocarburos, cuál es la situación actual y cómo se mira el futuro al comenzar el 2022. Esta conferencia será dictada por el Magíster Héctor San Martín. El Magíster es máster en Ciencias de Exploración de Minerales por el Imperial College of Science and Technology por el Reino Unido, ingeniero en Geología de la Universidad Central del Ecuador, más de 40 años de experiencia en geología aplicada a la exploración y producción de hidrocarburos y minerales. Ha trabajado en diversas cuencas sedimentarias hidrocarburíferas en las Américas, África Occidental, Asia Central y Sureste del Asiático. Fue profesor principal en la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos de la Universidad Central del Ecuador, miembro de las sociedades profesionales SIGMIPA, APG, SPE, SEC, SPWLA y SIPES, socio fundador y director de Petroleum and Minerals LLC, empresa de consultoría y servicios de la industria hidrocarburífera y de minerales, domiciliado en Manta, Ecuador y Houston, Texas, Estados Unidos. Buenas tardes con todos de nuevo. Adelante, ingeniero, por favor. ¿Sí me están escuchando, Brian? Sí, sí se escucha. Gracias. Estaba diciendo que, bueno, no me di cuenta, pero parece que la señal no estaba buena. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a todos los asistentes a este webinar. Y les pido mil disculpas, pero tuve que apagar mi cámara por problemas de la transmisión. Así que apenas acabe de hacer la presentación, voy a prender la cámara para el periodo de conversatorio que va a seguir la presentación. Esta tarde voy a tratar dos temas que considero siempre claves para la industria hidrocarburífera, especialmente en el segmento de exploración y producción. El primero es el sistema de clasificación PRMS. Y el segundo tema es el estado de los recursos y reservas de hidrocarburos, gas y petróleo del Ecuador, utilizando precisamente ese sistema, el PRMS. Con respecto al primer tema, considero necesario volver una vez más a presentarlo. Lo he presentado un par de veces antes, porque he notado que todavía hay una falta de conocimiento de las diferencias que existen entre recursos y reservas. Precisamente ayer hubo una reunión presencial virtual que se originó en Quito, el 16 Encuentro Anual de Energía y Petróleo, ENAEP, para analizar los desafíos para el incremento de la producción de petróleo en el Ecuador. Y escuchamos varias veces afirmar de más de uno de los expositores que en el Ecuador hay hoy día reservas probadas desde 55.000 millones de barriles de petróleo hasta 8.000 millones de barriles de petróleo de reservas probadas. Quisiéramos tener tal cantidad grande, pero no es así. Ya vamos a ver que no es así, hay mucho menos. En cuanto al segundo tema, el estado de los recursos y reservas reportado por las diferentes empresas operadoras, incluyendo Petroecuador y las privadas que trabajan en el país. Esta es una revisión que se debe hacer una vez cada año, siguiendo las políticas y regulaciones del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. En cuanto a este mismo tópico, precisamente la semana pasada, el día martes 25, nuestro colega, el ingeniero Enrique Ramón, presentó una parte de la revisión del estado de las reservas de petróleo del Ecuador, pero solamente a las operaciones de Petroecuador y solamente en la cuenca oriente. Excelente presentación la de Enrique, y voy a utilizar un par de láminas de su presentación esta noche. Vamos a comenzar compartiendo la presentación. Ahí está el título de la presentación. No sé si ya se está viendo. Brian, ¿se está viendo el título? Ok. Sí. Bueno.
Quise comenzar con esta frase que para mí es siempre hay que recordarla, especialmente la gente que trabajamos haciendo estimaciones de recursos y reservas, ¿no? Se dice que recursos no es igual a reservas, ni reservas tampoco quiere decir que tenemos dinero en el banco. Así que hay que recordar siempre esa frase. El día de hoy estaba leyendo el periódico y ExxonMobil reportó ingresos netos de 23.000 millones de dólares en el 2021. De utilidad, digamos, de bruto, ingresos brutos son 48.000 millones de dólares, 48 billones de dólares. Eso es casi la mitad del Producto Interno Bruto del Ecuador, para que se den cuenta de la magnitud, ¿no? Y todo eso se debe, desde luego, ustedes saben, a los precios actuales del petróleo, ¿no? Chevron igualmente reportó 15.600 millones de dólares, o sea, 15 billones de dólares de unas ventas brutas de 21.000 millones de dólares. Cantidades en realidad grandes, ¿no? Después el reporte de la Bolsa de Valores de hoy dice que el sector energía ha aumentado el 23% este año hasta ahora, mientras el total del índice de la bolsa está negativo 5%. Solamente el sector de energía es el que ha aumentado. Las acciones de Exxon están 80% arriba, las de Chevron están 56%, OEP 43% y Shell 39%. Así que es una buena época para estar en la industria del petróleo y el gas. Fuentes de la información y datos mencionados en esta presentación, las definiciones de recursos y reservas que voy a mencionar están tomados del manual del PRMS, la versión 2018, que es la que estamos usando. Ahí tienen ustedes voy a poner el apuntador, tienen ustedes la página web de la Society of Petroleum Engineers, pueden bajar ese manual, no tiene ningún costo, ¿no? Y la cantidad de recursos y reservas, los números que vamos a presentar hoy de noche están en el informe del potencial hidrocarburífero del Ecuador, las cifras al 2020, o sea, son cifras entonces oficiales a diciembre del 2019. Y nuevamente pueden bajar sin costo alguno el reporte del cual yo voy a hacer uso esta noche para presentarle algunas de las cifras que van a ver. Parece que tengo un problemita de la velocidad. Voy a tener que sacar el pointer. Bueno, agradecimiento y memoria. Siempre me gusta agradecer, desde luego, a las personas que invitan a hacer este tipo de presentaciones, a la APG de la Escuela Politécnica Nacional, la Facultad de Ingeniería, Geología y Petróleos, por invitarme, a los colegas que contribuyeron con información y datos para mejorar este trabajo. Y también me quisiera recordar a aquellos que fueron pioneros en la exploración, ¿no?, que ya no están más con nosotros, especialmente al que fue mi primer supervisor, al jefe al geólogo, al jefe de exploración de Texaco, el tiempo que trabajé yo ahí en el consorcio CP Texaco, Bob Canfield, a Mauro Dávalos, compañero de universidad y colega, fundador de DIGOIL y alto funcionario de CEPE, mi colega Giovanni Rosanía, con el cual hicimos mucho trabajo juntos en el campo, en la área del consorcio. Víctor Hugo Ruales, de ejecutivo alto de CEPE, Dave Wyman, biólogo, gerente de Teneco y mi supervisor mientras trabajé en Teneco. Y finalmente el doctor Agustín Paladines, mi profesor, mentor, amigo y colega. Trabajamos juntos una temporada también. Objetivo de esta presentación, entonces ya la mencioné, difundir la existencia del sistema de clasificación de recursos del PRMS y principalmente incentivar el uso en Ecuador por los profesionales de nuestras ramas de la ingeniería y de la geociencia y aplicar esos conceptos para la revisión del estado actual de los recursos y reservas de petróleo en Ecuador. Hay una frase, siempre me gusta poner una frase célebre aquí, dice:
Duermen tranquilos en medio de crujientes volcanes, viven pobres en medio de incomparables riquezas y se alegran con música triste. Eso pensaba Alexander von Humboldt de los ecuatorianos. Ustedes saben, Humboldt fue una persona dedicada a las ciencias y estuvo inclusive en el Ecuador, pasó una temporada, no me acuerdo cuánto tiempo, pero pasó en el Ecuador haciendo visitas allá, ¿no? La agenda, ¿qué es PRMS y por qué tener un PRMS? Reseña histórica del desarrollo, las definiciones del sistema, la aplicación en el Ecuador, cuántos recursos hemos recuperado y cuántos faltan todavía por recuperar, y finalmente resumen y desafíos. Y vamos a comenzar con lo último, vamos a comenzar con el resumen. Y voy a decir que la situación actual es lo que voy a presentar a continuación, cortados al diciembre de 2019. Y al comenzar el 2022, por esta época, yo personalmente veo el futuro de la industria en el Ecuador como muy optimista, ¿no? Y globalmente también, por lo que les voy a presentar ya mismo, ¿no? El Ecuador adoptó este sistema en el 2017 y de acuerdo al reporte de reservas y recursos del Ministerio del 2020, las reservas son de 1.337 millones de barriles, perdón, eran en el diciembre del 2019. A la fecha, considerando lo que se produce, deberíamos estar en alrededor de 1.000 millones de barriles, o sea, 1 billón de barriles de reservas probadas. De acuerdo al mismo reporte, los recursos contingentes 3C del país son de 1.764 millones de barriles, de esos 91% son de Petroecuador, y los prospectivos con riesgo son de alrededor de 760 millones de barriles con riesgo, 90% de esos son de Petroecuador. Estas cifras de recursos contingentes y recursos prospectivos se mantienen muy similares del reporte del 12 de diciembre de 2018, no han variado mucho. Y finalmente, las reservas probadas de gas natural en Amistad son del orden de 120.000 millones de pies cúbicos de gas, o sea, aproximadamente 120 billones de pies cúbicos a esta fecha, ¿no? Ya vamos a ver cómo se divide eso. ¿Y qué es el PRMS? Bueno, es un sistema que se ha desarrollado y provee principios fundamentales para evaluación y clasificación de recursos y reservas de hidrocarburos. Y esta es la carátula de la publicación que les mencioné al comienzo. Y como les digo, estamos usando ahora la edición revisada de junio del 2018. Vamos a ver la historia, cómo se desarrolló en un momento. Pero ¿por qué necesitamos tener un PRMS? Bueno, porque me acuerdo yo cuando entré a trabajar en la industria, se hablaba de que un país tenía un tipo de recursos y otro país tenía otro tipo de reservas, entonces se convirtió en una especie de torre de Babel, ¿no? Entonces, desde hace tiempo ya, vamos a ver eso a continuación, se desarrolló un sistema para la estimación de cantidades de hidrocarburos, evaluación de proyectos y para, en general, hacer un manejo eficiente, o sea, un gerenciamiento de los recursos y de reservas de un proyecto portafolio que sea consistente, que todos globalmente, idealmente, podamos referirnos a eso y saber lo que tenemos y no se tiene, ¿cierto? Reseña histórica, se comenzaron los primeros esfuerzos en 1930 para estandarizar la definición y cómo estimar los volúmenes también. En el 97 la SPE, la Society of Petroleum Engineers, y la SPE, que es las siglas de la Society of Petroleum Evaluation Engineers, publicaron definiciones de todas las categorías de reservas. En el 2000 se unió a más de las dos primeras, se unieron la Asociación Americana de Geólogos Petroleros, el Consejo Mundial del Petróleo, y conjuntamente desarrollaron un sistema de clasificación en ese tiempo. Pero no fue hasta el 2007, además de las sociedades profesionales anteriormente mencionadas, se incluyó la Sociedad de Geofísicos de Exploración, publicaron conjuntamente el primer manual del PRMS. Así que eso data del 2007. Y en el tiempo se ha venido mejorando, y la versión actualizada
que incluye a dos sociedades profesionales más, que es la Sociedad de Analistas de Registros y la Asociación Europea de Geocientíficos y de Ingenieros, produjeron esta última versión actualizada, que es la que se está usando ahora. Ahí hay una foto de los logos con todas esas, con las 7 entidades profesionales que han desarrollado este sistema. Vamos a ver un poco de las definiciones. Esta figura en realidad muestra todo lo que significa recursos y reservas, ¿no es cierto? Hay una cantidad total de petróleo originalmente en lugar, y hay dos divisiones grandes fundamentalmente. Los recursos que no se han descubierto, que no se han perforado, que son los recursos prospectivos, y una vez que se perforan o se descubren, desde luego pasan a ser contingentes enseguida, y cuando se resuelven las contingencias pasan a ser reservas, ¿no? Entonces, lo que hay que acordarse aquí es muy simple: todo lo que no se ha descubierto, lo que no se ha perforado, caería en el rango de recursos prospectivos. Cuando se perforan, se vuelven contingentes, y resolviendo las contingencias se convierten en reservas, ¿no? Principalmente lo que nos interesa probadas, y después se ponen a producción. Hay dos ejes aquí claros: el eje horizontal, que indica el rango de incertidumbre del prospecto, del proyecto, y va desde menor en la izquierda hacia mayor incertidumbre hacia la derecha, ¿no? O sea que siempre van a estar, igual que también en las otras categorías superiores, contingentes y reservas, las menores cantidades generalmente van a estar en el lado izquierdo y las más optimistas van a estar al extremo derecho. En la escala vertical se indica el estado de comercialidad del proyecto, ¿no? Así que mientras más abajo estén en la escala, más riesgoso es. Hay mucho más riesgo e incertidumbre cuando están haciendo prospección, cuando estamos generando prospectos, que cuando estamos produciendo petróleo, ¿no? Petróleo o gas, sí, o gas. Es necesario mencionar aquí, de todas maneras, que aunque ya estén en la etapa de producción, siempre habrá un rango de incertidumbre y un cierto riesgo asociado con la operación. Y vamos a comenzar por lo más grande. Tiene una cuenca, un play, como puede ser el play del Cretácico que está produciendo. Eso es un buen ejemplo, en la cuenca oriente en el Ecuador. Alguien desarrolla alguna indicación, un lead que se llama, analizando el sistema petrolero. Después hay una campaña de sísmica y se delimita un prospecto, ¿no es cierto? Eso es lo que se llaman recursos prospectivos, ¿ya? Eso, acuérdense, no está descubierto, no está perforado todavía. Entonces, son las cantidades de hidrocarburos que van a ser potencialmente recuperadas de acumulaciones no descubiertas. Básicamente eso. Una vez que se descubren, se vuelven contingentes, les decía, los recursos no se convierten automáticamente en reservas. Y se vuelven contingentes porque generalmente no cumplen con diferentes, medidas, no cumplen con, especialmente la parte comercial, debido a que no hay mercado suficiente, que no hay tecnología que pueda desarrollar eso, hay una falta de datos, tal vez no hay suficiente perforación, o hay cuestiones ambientales, ¿no? Y un buen ejemplo de eso se me ocurre que sería, y lo vamos a ver más tarde, lo que es Pungarayacu, ¿no? Pungarayacu es un típico recurso contingente, es un recurso enorme, ya lo vamos a ver, porque desde el 1980 no se ha podido desarrollar, no se ha podido pasar a reservas probadas, porque tiene una cantidad de contingencias, ¿no? Especialmente la parte de la calidad del crudo, ¿no? Y una vez que se resuelven todas esas contingencias, inclusive aquí en la tabla se ve que hay una serie de categorías por donde tiene una serie de filtros, digamos, que tiene que pasar hasta volverse reservas. Tenemos ya las reservas probadas,
probables y posibles. Y no voy a leer esto, pero solamente vamos a leer el primero y el resto se aplica a cada una de las categorías, ¿no? Dice que las reservas probadas, lo que está a la izquierda, P1, son las cantidades de hidrocarburos que con el análisis de datos de geociencias y de ingeniería pueden estimarse con certeza razonable un 90% de probabilidad como comercialmente recuperables. Así que esa es la clave. Son económicas, son recuperables, se puede hacer dinero. Esas son reservas probadas. Reservas probables, la segunda categoría, en la mitad, aquí en el cuadro, es lo mismo, pero hay, en vez del 90% de posibilidad, de probabilidad, hay solamente el 50%. El 50%, o sea, de sí o no, se puede recuperar la cantidad de petróleo que ustedes están estimando que se va a recuperar. Y finalmente, las reservas posibles, hay todavía menos certidumbre, ¿no es cierto? Hay bastante incertidumbre y solamente vamos a recuperar un 10%. Esas es básicamente las definiciones de reservas probadas, probables y posibles. Aquí en las siguientes dos láminas tengo un texto para afirmar esos criterios y la estimación de reservas, porque es una estimación, no es un cálculo exacto, pero es una estimación. Es un proceso subjetivo, es una ciencia imprecisa, ¿no? El procedimiento de cómo se estima la reserva no es inamovible. El principal énfasis debe centrarse en consistencia, en transparencia y que deberían ser auditables, ¿no? O sea, deberían ser verificables, ¿sí? Y depende de la calidad y cantidad de los datos que tienen ustedes y la experiencia del equipo técnico que están estimando las reservas, ¿sí? Siempre habrá riesgo de incertidumbre, como mencionaba antes. ¿Por qué? Porque son estimadas, ¿no? Por eso. Y la respuesta correcta, tal vez al fin de la vida útil del campo, ¿no? Cuando abandonamos el campo, cuando llega un límite económico y tenemos que dejarlo. Aquí hay unas comparaciones entre recursos y reservas. Recursos es la cantidad estimada total, reserva es la cantidad estimada remanente. Recursos son descubiertos y no descubiertos. Reservas solamente son de las descubiertas. Recursos son recuperables y no recuperables. Reservas son solamente las comercialmente recuperables y bajo condiciones económicas y operacionales y regulatorias existentes, ¿no? Y ambas cambian con el tiempo. Ya vamos a ver un ejemplo de eso con uno de los campos del Ecuador. La aplicación del PRMS en el Ecuador se ha comenzado, ya es me parece que es la tercera vez o la cuarta vez, bueno, se comenzó el primer reporte creo que el año 18, sí, 18 perdón, me olvidaba, antes que nada, se adoptó oficialmente que el gobierno ecuatoriano, que el Estado ecuatoriano, que todas las compañías que operan en el Ecuador adopten el sistema PRMS en enero del 2017. ¿Sí? El POES estimado total del Ecuador es de 54.762 millones de barriles a diciembre del 18. Perdón, y esto es una cantidad, digamos, mayor que la que había en el reporte del el reporte anterior del 2018. Ya lo vamos a ver por qué. Y aquí hay una tabla que muestra de manera general todo un resumen de todos los recursos y reservas que hay en el Ecuador. En primer lugar, el petróleo originalmente in situ, que es un número que solamente considera las reservas en sí y los recursos contingentes. Eso tiene un valor de 47.630 millones de barriles de petróleo como petróleo originalmente en lugar, ¿no? Después tienen el total tienen una cantidad asociada de POES con los recursos prospectivos que esto no se había tomado en cuenta en el último reporte, y sumando las dos les da el número que acabamos de mencionar, de 54.760 millones de barriles como petróleo originalmente en lugar en el Ecuador. ¿Okay? Así que esas son las cifras generales. La producción acumulada del 31 de diciembre del 2019 en este reporte de 2020 es de 6.440 millones. Ahora tenemos, como decía en la tabla de resumen, a la fecha actual tenemos desde luego
un poco más de producción acumulada, 6.700 millones de barriles, ya vamos a ver eso en la próxima lámina. En las reservas tenemos aquí al 31 de diciembre de 2019, 1.337 millones de barriles. Me gusta mucho este mapa, que lo he presentado varias veces. Es de 2015, fue compilado por Wood Mackenzie, pero se ve muy bien. No creo que haya cambiado, no creo que haya entrado en producción algún campo que sea importante mencionar aquí o mostrar aquí en esta gráfica. Pero aquí está todo lo que está produciendo ahorita en el Ecuador, a excepción de Pungarayacu, ¿no? Pungarayacu, que es la acumulación que mencionaba antes, ya vamos a ver cuánto tiene, pero la estoy señalando aquí, ¿no? Una acumulación enorme, es la más grande que hay en el Ecuador en recursos, ¿no? En POEs. Al otro lado de la cuenca está la acumulación también importante que se ha comenzado a desarrollar recientemente en 2016, que es el ITT, el Tiputini, Tambococha, Ixpingo, que está más al sur. Los gigantes en el centro de la cuenca, Sacha y Xuxufindi, estoy señalando aquí, Cuyabeno, Sanzaguari, Libertador y Lago Agrio, donde comenzó todo el año 67, ¿no? Lago Agrio. Y esto es interesante porque aquí hay un poco de historia, ¿no? Y creo que la iba a mencionar después, pero vamos a mencionarla, ¿no? Texaco era la compañía que hizo el descubrimiento junto con Golfa en el 67 en Lago Agrio 1. Estaba operando en Colombia desde la década, creo, de los 40 o 50. Y terminaron en la cuenca del Putumayo haciendo algunos descubrimientos. El campo, por ejemplo, Corito, que no se muestra aquí, creo que está fuera de esta lámina. Así que los geólogos y exploradores decidieron que esta línea no existía y pasaron al otro lado a hacer exploración a la década de los 60, pero de eso voy a hablar un poquito más tarde. Así que esta es la situación. Quería mostrar que la lista de las compañías que han certificado esas reservas que tiene el Ecuador, y son compañías de reconocido prestigio internacional como Ryder Scott, como Gaffney & Klein, como de Bolivar & McNaughton. La mayor parte de estas compañías, yo diría que casi todas, son independientes, y hay una excepción aquí, debería señalar, por lo menos eso sabía yo hasta hace un año. Gaffney & Klein es una compañía que es subsidiaria o una compañía de la firma Baker Hughes. Así que esa es la única compañía que creo que no es completamente independiente. Todas las demás son independientes. Y eso es importante a veces. Vamos a ver en esta lámina la historia de cuánto se ha producido y cómo se ha producido el petróleo que hemos mencionado. Aquí hay una pequeña síntesis de fechas históricas memorables. En el 48, por ejemplo, Shell perforó el primer pozo de la estructura Tiputine Shell, al norte del río Napo. En el 67, como mencioné, Texaco Gulf perforó Lago Agrio 1, el pozo descubridor, que inició todo lo que es ahora la industria petrolera. En el 62 se crea CEPE, lo que ahora es Petroecuador. En el 92, ahí hay un error, en el 92, perdón, en el 72 comienza, no hay error, en el 72 comienza el contrato de CEPE Texaco para producir principalmente Xuxufindi, Sacha, Lago Agrio. Ya en ese tiempo ya había el SOTE. En el 72, Minas y Petróleo perfora Tiputini 1 Minas al sur del Tiputini 1, ya delineando mejor lo que ahora es el campo Tiputini. En el 75 comienza a producir AUCA. En el 92 termina el contrato, que era un contrato de 20 años en el consorcio CEPE Texaco, y en el 2003 arranca el OCP. En realidad esto es algo de mencionar. Bueno, vamos primero a explicar esto. Aquí hay una línea verde que indica la cantidad de producción de petróleo, barriles de petróleo por día promedio durante el año, y la línea roja punteada es la cantidad de pozos que se han perforado a lo largo de los casi 50 años ya. Todo comenzó en el 72. Y un colega de nuestro, muy conocido, el doctor Boris Abad, algún día dio una presentación y me gustó lo que mencionó, ¿no? Fueron los 32 primeros años de un constante incremento, subida de la producción, hasta llegar a un
a un nivel más o menos en el 2004 y prácticamente ahí se ha estancado, ¿no? Ahí llegamos a una llanura, un plato que se llama, y inclusive en los últimos años hemos comenzado un proceso de declinación, pero esa es la historia. Hay hitos aquí importantes, hay una caída aquí en la producción a partir del 2007, porque cambiaron los contratos de participación en ese tiempo a contratos de servicios específicos, ¿no? Y ustedes se acuerdan de la razón para esto, principalmente la política. Así que fíjense lo que hace la política, ¿no? Hace perder dinero al país. En el 2012 hay un hito importante, se produjo la mayor cantidad de petróleo por día, 556,000 barriles. No se ha vuelto a producir esa cantidad. Y en el resto de lo que queda hasta ahora, hay otro hito importante que no está indicado aquí, pero en el 2016 comenzó a producir Tiputini y comenzó a producir Tambococha también después. Y lo más importante que históricamente también en el 2017, o sea, ya casi 5 años hace, la producción comenzó a declinar. ¿Sí? Se ve muy bien aquí cómo declinó, ¿no? Comienza la declinación. Otro hito importante es que en el 2012 Shushufindi pasó a ser operado con estos contratos de servicios específicos con Schlumberger, la compañía de servicios que hay. Y en el 2016 AUCA pasó a ser operado por la misma compañía con otro nombre, ¿no? Así que hay otras cosas interesantes aquí. La flecha indica, bueno, se han perforado aproximadamente unos poco más de 4,000 pozos en el oriente del 72. Y aquí he puesto una flecha para indicar que en el periodo desde el 2004 hasta el 2000, hasta hoy día, se han perforado tal vez unos 3,000 pozos en el oriente. Y así, si asumimos un costo de perforación y completación y asumimos que los pozos son verticales y que cada uno cuesta $4 millones, así que podemos hacer la matemática, ¿no? Son casi 12,000 millones de dólares que se han gastado en perforación. Esto para digamos, aclarar que a veces se escucha que no se le da suficiente dinero a la estatal petrolera para que opere, ¿no? Esa es una buena cantidad de dinero, ¿no? Y sin embargo, especialmente en los últimos tiempos, pues se ha bajado la perforación, pero también la declinación es producto de otras razones, ¿no? Que no vamos a entrar ahorita en detalle aquí porque no tenemos el tiempo. Pero finalmente quería recordarles la semana anterior, a fines de la semana pasada, el 30, la producción eran casi 495,000 barriles de petróleo por día, o sea que se está recuperando lentamente. Esperamos que se recupere más y que lleguemos pronto a los 500,000 barriles y pasemos eso inclusive. El otro hito que quería nombrar aquí es que después de algunos años una empresa privada se hizo un descubrimiento en la perforación del pozo Jandaya 1 en el bloque Perico. Ya vamos a hablar de eso en un ratito también. Esta diapositiva lo dice todo, ¿no? ¿Por qué es que los combustibles fósiles son necesarios? Bueno, en la próxima les voy a indicar por qué es eso, ¿no? Pero en esta se ve muy bien una proyección de la Agencia de Energía de los Estados Unidos que en el 2050 todavía, fíjense, vamos a estar usando carbón, vamos a estar usando gas natural y vamos a estar usando petróleo y otros líquidos, ¿no? Así que en la misma proporción, inclusive aumentando un poquito, pero lo que más aumenta, este es el 2022 ahora, lo que más aumenta es desde luego los renovables, ¿no? O sea, hay un aumento del uso digamos, de energía, pero van a ser la mayor parte cubiertos por renovables. Pero eso de que hablan de que el petróleo y el gas y el carbón van a desaparecer, eso va a ser muy, muy difícil de hacerlo. Lo dice la Agencia de Energía, que es una publicación bastante confiable, ¿no? ¿Y por qué es que esa demanda existe, ¿no? Bueno, es eso, ¿no? Este es un gráfico de mi colega y amigo geólogo Arthur Bergman. Y él hace poco, hace unos días, publicó algo en LinkedIn de un artículo que él ha escrito sobre estas cuestiones el cambio de clima, ¿no? Pero fíjense en la razón
para la inmensa demanda que hay de energía es precisamente nosotros, los humanos, demandamos energía, ¿no? En los años 1500 éramos solamente como medio billón de personas. Apenas comenzó el uso del carbón de manera industrial, la revolución industrial en los años 1700, hasta más o menos 1945, habíamos cuadriplicado la población mundial y ya se estaba comenzando a usar el petróleo de manera, digamos, industrial, que lo usamos hasta ahora, ¿no? Esta flecha roja indica el año en que estamos. Somos aproximadamente casi 8.000 millones de seres humanos. Y se proyecta, Arthur Berman hizo una proyección aquí al 2100 casi, ¿no? Se proyecta que en el 2100 seremos unos casi 11.000 millones de personas, o sea, 3.000 millones de personas más. Todos nosotros vamos a necesitar siempre energía y más energía, ¿no? Y no se puede proveer energía esa solamente con los renovables. Okay, esta es la primera resumen de lo que les quería presentar, del detalle de lo que vimos hace 2 o 3 láminas, las reservas del Ecuador, y destaca desde luego el número muy grande de lo que está en la posesión de Petroecuador. Son 34.474 millones de barriles como petróleo originalmente en lugar, ¿no? Y lo demás son todas las compañías que, esto no suma creo que ni 5.000 millones de barriles, que pertenece a lo que es operado por las compañías, pero ahora bajo el esquema de contratos de servicio, inclusive todo eso también es parte del Estado, ¿no? La producción acumulada, perdón, entonces el POES, hay un poquito de petróleo en la costa, el POES total es de 42.000 millones de barriles. ¿Sí? Hay una producción acumulada al diciembre del 2019 de 6.400 millones de barriles, factor de recobro está aquí listado, es una cosa que quería comentar. En general, muy bajo el factor de recobro. Son 50 años, casi medio siglo que estamos produciendo, y los campos que produce ahora, que opera Petroecuador, ese es un promedio, ¿no? O sea, no es un número general, pero un promedio que ya estamos viendo aquí, por ejemplo, Repsol está con un factor de recuperación bastante razonable, 31% del petróleo originalmente en lugar. Pluspetrol también 20%, creo que es la zona de Villano. Y bueno, hay compañías que tienen un factor de recobro razonable. Aquí hay que comentar lo bien que lo está haciendo una compañía, que me di cuenta de eso revisando los números del año anterior. Orión el año anterior tenía, el reporte del 2018 tenía creo que recuperación en ese tiempo igual del 3%, la mitad casi, ¿no? Así que están haciendo un muy buen trabajo. Felicitaciones. Duplicaron el factor de recobro en 1 o 2 años, ¿no? Las reservas, 1.337 millones de reservas probadas, perdón. El total, o sea, las P1, P2 más P3, o sea, el 3P del Ecuador es 2.257 millones, al diciembre de 2019. Y finalmente estimamos solamente recuperar un poco más de 1.000 millones. Esto me parece a mí bastante pesimista, ¿no? Ese número. Esperamos que se mejore. Aquí hay un resumen que muestra la producción acumulada total, más o menos 6.700 millones al día de hoy. Las reservas probadas de aproximadamente 1.000 millones. Y del total de eso, 80% es había puesto PAM, todavía hay que corregir, de Petroecuador, ¿no? Los recursos contingentes en realidad no han sufrido mucho cambio del reporte del año anterior, del 2018, ¿no? Y lo que sí es claro es que todavía no incluyen el recurso enorme de Pumberayacu, ¿no? Pumberayacu tiene un recurso desde un P90 de 3.500 millones de barriles en lugar hasta un P10 de 12.700 millones en lugar. Aquí los pongo como recursos contingentes equivalentes, porque eso es lo que son, ¿no?
Pungarayaco se perforó la primera vez, creo que Cepe fue, ¿no? el 1980. Y han pasado 40 y pico de años y todavía no lo pueden producir. Así que típicamente un ejemplo muy bueno de un recurso contingente. Y hay varias contingencias ahí. Pero bueno, hay, como decía, casi el mismo número que el anterior. Aquí hay que destacar que gran parte, digamos, de eso, el 90%, el 91%, perdón, lo tiene el Estado. Y de eso que tiene el Estado, el 81% de eso está ligado al ITT. Y yo creo que la mayor parte de esto debe ser el Ispingo, que todavía no está desarrollado, ¿no es cierto? Que es la acumulación, de hecho, más grande en el complejo ITT. Y hay como un 8% en AUCA, y es necesario mencionar que no es el campo AUCA, sino que debe ser el activo, porque es una cantidad bastante grande, 8% de contingente. Y es porque el activo AUCA lo crearon y tiene ahorita como 10 campos, ¿no? Tiene que desde Culebra y Yulebra al norte hasta Cononaco al sur, todo lo que está ahí entre esos dos campos, entre el centro más o menos está AUCA Central, es lo que es el activo AUCA. Y desde luego cada campo tiene un poco de recursos contingentes, lo que están produciendo ahora. Finalmente, los recursos prospectivos, nuevamente la cantidad no ha variado, son más o menos 1.700 millones de barriles, de los cuales si le ponemos riesgo va a bajar a 760 millones de barriles, ¿no? Esos son los recursos prospectivos, que en realidad es un número pequeño, ¿no? Y esto refleja muy bien la falta de exploración en los últimos años, ¿no? O sea que no se han generado suficientes prospectos, ¿no? Todo esto de aquí no está perforado todavía. Estos barriles de petróleo no están todavía perforados. Hay que perforarlos. Y como decía, el 90% de eso más o menos es del Estado, ¿no? Distribuido en diferentes bloques en el oriente. Voy a mostrarles un par de láminas sobre he seleccionado Lago Agrio porque considero un campo interesante, ¿no? Como decía anteriormente, en la década de los 60 llegaron algunos geólogos aquí a explorar, de Texaco, a explorar la parte norte del oriente, hicieron sísmica, esta es una muestra de una línea sísmica en ese tiempo. Aquí se ve muy bien la caliza A, el marcador, se ve muy bien, hay una discontinuidad, una falla. Haciendo la interpretación, esa es la interpretación, un mapa estructural al tope de el yacimiento Hollín, que estoy mostrando aquí en el registro eléctrico. Así que es una trampa de libro cerrada por 3 lados con el sello, con el cuarto cierre, siendo la falla esta que cierra la estructura hacia el este, ¿no es cierto? Así que fue un muy buen descubrimiento, como decía, eso fue lo que comenzó todo, ¿no? Por eso estamos donde estamos ahorita. Una estructura generalmente respetable, 10 kilómetros más o menos de largo, aquí de norte a sur, ¿no? Y más o menos la mitad de ancho, de la parte más alta de la estructura hacia la parte más baja. En el año 1980 creo que fue que entré a trabajar yo empleado de Texaco en el consorcio CP Texaco, y conjuntamente con nuestro supervisor, con Bob Canfield y Giovanni Rosanía, mi colega, trabajábamos ahí, y el que habla, produjimos un artículo en el que hicimos una descripción de la geología de los campos que había descubierto Texaco hasta esa época, ¿no? Lago Agrio, Sacha, Chuchufindi y Auca, que no está mostrado aquí, que está más al sur. En ese tiempo habíamos calculado como reservas recuperables, ¿no? Reservas probadas, 191 millones, que haciendo el cálculo, aquí está el factor de recuperación para atrás, es un de 650 millones de barriles más o menos, ¿cierto? En el 2018 el Estado sacó la ronda Intracampos 1. Entre uno de esos bloques sacó el bloque Perico. Yo revisé, me acuerdo, en ese año alguien me pidió, un cliente me pidió que haga una revisión de eso, pues estaban interesados en entrar. Y bueno, revisé y
En ese tiempo el ministerio había entregado un POES, un petróleo generalmente in situ, para el bloque de 180 millones de barriles. Y bueno, usando simplemente estos números de factor de recuperación, yo estoy haciendo el cálculo que se podrían recuperar si todo sale como estaba previsto ahí digamos, en la invitación a ofertar del ministerio, ¿no? Con el POES que tendría el bloque y un factor de recuperación del 30%. Eso daría un factor perdón, una cantidad de dinero que está mostrada ahí, ¿no? 2.700 millones de dólares de los 54 millones, contando eso como $50 el barril. Ahora está como en 90, pero subiendo a $80, eso genera un flujo de caja bruto de 4.300 millones de dólares. Así que espero que a la Frontera, que es la compañía que está operando eso, le vaya bien y terminen llegando a estas cantidades que son apreciables. Esa es en el reporte, en el libro de reporte del año 2018, al diciembre de 2018, eso es lo que en cambio tenía el Petroecuador. Para el Aguario tenía 745 millones de barriles de petróleo in situ, tenían una producción acumulada de 170 millones, con un factor de recobro de 22.83 como digamos, promedios, ¿no? Fíjense que factores de recuperación de hasta 28%, ¿no? De todas maneras, acuérdense que nosotros habíamos dicho que se podía recuperar hasta el 40%, o sea que todavía y hay espacio para recuperar más, ¿no? Sin embargo, en la conferencia que dio nuestro colega Enrique Ramón, mencionaba que parece que en los libros nuevos han hecho una revisión a la baja y ya no son 745 millones, sino 517 millones de barriles de POES en la estructura del Aguario. Bueno, este es un análisis de declinación, este es de la presentación de Enrique Ramón. Y la Aguario tiene un comportamiento bastante interesante. Aumentó la producción hasta el año 2 o 3 años después de que comenzó a producir. Y de ahí ha sufrido en realidad una declinación constante, ¿no? Como pueden ver aquí en la figura, solamente hay periodos cortos en los cuales hay un incremento pequeño de producción, pero vuelve a bajar. Y lo que es también interesante es que a partir más o menos, y esto se ve mejor en la próxima lámina, vamos a ver, cuando CEPE Texaco, el consorcio, devolvió la área del gobierno, la cantidad de agua que está representada por la línea azul aquí, en realidad es curioso comentar yo con Enrique que desde ese año justamente que se volvió la cantidad de agua producida es bastante menor que la cantidad de petróleo. Y hay que acordarse que el principal yacimiento que, no sé si se acuerdan, vieron bien la tabla de distribución de los recursos en Lago Agrio, el 90% del recurso en Lago Agrio y de las reservas es Hollín. Y ustedes saben muy bien que Hollín tiene un acuífero bastante activo. Así que me llama la atención que esta curva. O sea, esto es para mostrar solamente que los datos a veces que ustedes ven y que los reciben, por favor, háganle un análisis, ¿no? Porque a veces no hay cosas que hagan sentido aquí, ¿no? Interesante que entre el periodo del 84 al 2009 en Lago Agrio se perforaron 19 pozos, pero solamente dos resultaron productivos, ¿sí? De los 19. Y en el periodo del 2009 al 2020 se perforaron 5, pero la producción siguió, como pueden ver, declina y declina, ¿no? Actualmente están produciendo como 3.000 barriles diarios. Vamos a pasar al otro lado del país, vamos a irnos al extremo suroccidental para ver lo que es recursos en petróleo y gas de la península de Santa Elena, en el bloque 1 y 2, y costa afuera de gas en la zona de Amistad. En petróleo, como pueden ver aquí, petróleo hay en 2 bloques. El bloque 1, que es operado por Petroecuador. En realidad nunca he comprendido bien por qué Petroecuador está operando en el bloque 1, ¿no? Un bloque que produce creo que
No sé, no sé exactamente la cantidad, pero fíjense en la cantidad de petróleo que tiene el lugar, ¿no? 60 millones de barriles, tiene una producción acumulada de 1.8 con un factor de recobro del 3%, 3% y tiene ya varios años operando ahí, ¿no? Sin embargo, por el otro lado, el bloque donde está, que contiene Ancón, Ancón está produciendo hace más de 100 años ya creo, tiene 1.500 millones de barriles, 1.5 billones in situ y tiene una producción acumulada de casi 129 millones. De todas maneras, un factor de recuperación bastante bajo, ¿no? Así que cantidad de petróleo luce desde luego bastante sospechoso, ¿no? Diría yo. Pasamos al gas, el gas natural que está ahora dando tanto que hablar aquí en el Ecuador, y por la cuestión de varias cosas, ¿no? De la importación de gas, de los mecheros que están quemando gas en el oriente, de los pozos que están produciendo. Pero bueno, este es el mapa del bloque 6 donde está localizado Amistad. Y es interesante que el límite sur del bloque limita con prácticamente Perú, ¿no? Y ahí una continuación, se ve muy bien la estructura Amistad con gas y la representación hacia el sur en la cuenca de Tumbes, costa afuera, donde hay algunas estructuras que están, yo creo que está produciendo por lo menos, me parece que es Barracuda que está produciendo ahora, pero produciendo petróleo principalmente, ¿no? Petróleo. Esa es la tabla con los recursos de gas de Amistad. Ahí tiene 1 trillón, un TCF, un poco más de un TCF de gas originalmente en lugar. Han producido 220 billones de pies cúbicos. Tienen una reserva remanente, yo la llamaría solamente de 129 billones, porque ahí producen, aquí han puesto 2 reservorios, Subibaj y Puná, pero en Puná no han producido nada hasta ahora, y no creo que se pueda producir al futuro. Así que digo que solamente tienen 129 billones de pies cúbicos como reserva probada, ¿no? Una cosa interesante aquí es que el factor de recobre es bastante bajo, ya tiene Amistad produciendo casi 20 años y generalmente gas es más fácil producir que petróleo y típicamente en 20 años sí se podría producir hasta 40 o 50% del gas in situ, ¿no? En un típico campo de gas, producción de gas natural para la mitad. Aquí están los equivalentes en barriles de petróleo y como pueden ver no hay mucho, ahorita creo que hay 20 millones de reservas de gas probadas. Aquí está un ejemplo de uno de los pozos, un registro eléctrico de cómo luce el subsuelo, uno de los pozos en Amistad, creo que es el Amistad 11, pero fíjense en lo irregular que es, ¿no? La curva, esta es la curva del volumen de arcilla y la resistividad, con ciertos cortes ahí, lo que está en amarillo y rojo son las zonas donde se puede producir gas. Lo que me llamó la atención es cuando estaba revisando la información de dónde salen estos volúmenes. Esta tabla de la corrección del factor de corrección del volumen total está sin nada. Y como pueden ver bien aquí, ese es un factor importante porque aquí en este caso, por ejemplo, ese factor sería máximo un neto a grueso de un 30%, ¿no? Así que eso va a reducir considerablemente el volumen total de roca, ¿no? Y desde luego eso va a impactar en el número total de gas en lugar. Bueno, la situación actual presente, P1 de gases, con lo que estaba anteriormente y con lo que se ha producido, se producen aproximadamente unos 8 billones de pies cúbicos por año en Amistad. Hay 120.000 millones de pies cúbicos como reserva probada remanente todavía de producir 120 billones de pies cúbicos. Eso es un equivalente de más o menos 20 millones de petróleo, ¿no? Barriles equivalentes. Ahí está la correlación, coincidió la correlación, digamos, perfecta de 1 a 6, ¿no? Se debe mencionar además el gas natural, y lo mencioné antes, que no se está aprovechando todo el gas asociado que se produce con el petróleo en el oriente, ¿no? Y se estima que hay alguien dice que hay desde 25 hasta 110 millones de pies cúbicos de gas asociado que son diariamente enviados a la atmósfera, quemados, ¿no? En diversos sitios en TEAS en el oriente. Y no se han reportado oficialmente recursos contingentes en Amistad y se han identificado recursos prospectivos que ya lo vamos a ver.
Y quería mencionar brevemente Amistad porque me parece una zona siempre interesante y potencial, ¿no?, para explorar, pero ha sido difícil la historia. Desde los años 60 se está explorando. En el 96, EDC, que fue la que operó anteriormente el bloque, la que hizo la que produjo por primera vez el gas en el 2002. Ellos entraron en el 96, se hicieron, digamos, el deber, como se dice, dispararon sísmica 2D lineal, dispararon 3D, perforaron pozos, y bueno, finalmente en 2010 prácticamente lo sacaron del país, como decimos algunos que conocemos en la industria, ¿no?, por la política en ese tiempo, ¿no? Bueno, pero esa es otra historia. En la actualidad está operado por Petroecuador. Y un poquito acerca del subsuelo para que vean la complejidad estructural, ¿no? Esta es una vista en planta 2D del tope del reservorio que les indicaba antes en el registro que produce, que es sub y baja, ¿no? Este es un mapa estructural, así que no se ve muy bien, pero aquí están las curvas más o menos yendo de norte a sur y subiendo hacia la parte más alta que está en este lado de aquí que estoy señalando. Toda esta serie de líneas a colores son los planos de falla que intersectan la estructura. Es que una estructura sumamente compleja que se va a notar mucho mejor en esta vista en 3D, ¿no? Ahí está la superficie que supuestamente es el tope de sub y baja. Este es el tope que han usado seguramente para construir el modelo geológico 3D y la base también del modelo por el otro lado, ¿no? Pero fíjense en la complejidad que hay, ¿no?, la cantidad de fallas que están afectando al reservorio, al yacimiento sub y baja. Tremenda complejidad estructural y estratigráfica, ¿no? Y esa es finalmente una vista de cómo luce el modelo una vez concluido, ¿no? Es el tope nuevamente de sub y baja, y esta es una línea que va desde Amistad 12 en el norte hasta Amistad Sur, en la parte sur. Los dos pozos, a propósito, son pozos ambos no productivos, secos, no encontraron gas, y seguramente porque están perforados acusamiento abajo de alguna línea de contacto gas-agua que está encima de donde está localizado ahorita, donde tengo el puntero en Amistad 2. Estoy señalando un posible contacto gas-agua porque nuevamente Amistad Sur también fue seco, ¿no? Y esta la historia de producción, como decimos, arrancó con más o menos 22 millones de pies cúbicos de gas por día en el año 2002. Entre el 2000 y el 2001, EDC perforó 4 pozos, el 5, 6, 7, 8 y 9. Y aparentemente, de lo que he oído, tuvieron varios sorpresas, ¿no?, podemos decir, porque se demoraron 3 años, ¿no?, entre lo que perforaron primero y lo que perforaron después en el 2004, ¿no? Y eso es porque me dicen que tuvieron que regresar y la gerencia les pidió regresar a a la gente de geociencias y disparar más sísmica, más sísmica, y también hacer una reinterpretación para proseguir con el desarrollo, ¿no? En el 2010, como decimos, se acabó el contrato, devolvió el área, estuvo bajo Petroecuador un par de años. En el 2012 perforaron Amistad 14, un desviado, un sidetrack. Entre 2013 y el 2015, ya cuando estaba operado por Petroamazonas, perforaron el 10, el 15, el 16, el 17, el 23. Y entiendo, no se conoce mucho de estos pozos, ¿no?, pero entiendo que algunos de esos no deben haber sido muy buenos porque fíjense en la declinación que sufre la producción, ¿no? Prácticamente desde el año 2014 hasta la presente se mantiene más o menos constante 24 millones de pies cúbicos de gas por día. Esa es la producción. Solamente brevemente para mencionar que hay una cobertura grande de 2D en el Golfo de Guayaquil. Encima de Amistad se adquirió un 3D de aproximadamente 196 kilómetros cuadrados. Y al norte, en la zona de Alegría, por alguna razón que no conozco, también adquirieron un cubo sísmico como de 300 kilómetros cuadrados. O sea que hay información sísmica. Con esa información, en el 2013, alguien hizo, no me acuerdo quién fue, que hizo un estudio
Hay más o menos 1.500 millones de pies cúbicos de gas en estas 5 estructuras que están mostradas aquí en el mapa, ¿no? Acá está abajo el campo Amistad y es un bloque grande, 2.255 kilómetros cuadrados, en realidad es un bloque enorme, diría yo. ¿Sí? Así que sí hay recursos prospectivos, nada más hay que perforarlos. Bueno, como resumen entonces la situación actual, perdón, voy a regresar lo que dije al comienzo, la situación actual en lo que es lo que se ha presentado hasta ahora. Y es mi opinión que al comenzar el 2022, el futuro de la industria hidrocarburífera en el Ecuador se muestra optimista. Y globalmente también, ¿no? Así que, ya se acuerdan ustedes, hay demanda constante de energía, ¿no? Y la energía, bueno, la manera de generarla, el 80% de la energía global ahora se genera con combustibles fósiles, ¿no? Carbón, gas y petróleo, ¿no? Así que esa matriz no va a cambiar porque van a entrar los renovables. ¿Se acuerdan del gráfico ese? Va a haber un cambio, digamos, lento, ¿no? Una transición lenta hacia los renovables, pero eso va a tomar tiempo, ¿no? Como vimos ahí, por lo menos a los próximos casi 30 años vamos a necesitar casi el mismo porcentaje de combustibles fósiles para generar energía a nivel global. Y el incentivo adicional de mostrarme optimista es por la parte política, ¿no? Ustedes saben, el gobierno del presidente Lasso está en realidad trabajando duro para cambiar las cosas, ¿no? En el Ecuador. Emitió pues el decreto, ustedes se acuerdan, el decreto 95 hace unos meses para incentivar, digamos, el aumento del incremento de la producción para, digamos, que la industria privada, que los capitales privados, extranjeros y nacionales se interesen por meter el hombro para incrementar la producción, ¿no? Esto ya lo vimos antes, no voy a gastar tiempo en eso, pero sí voy a tomarme un tiempo aquí en los desafíos, ¿no? Y como bien digo ahí, los desafíos son enormes. Y el desafío principal es aumentar el factor de recobros. El Ecuador en realidad debería estar debería haber tenido una recuperación mucho más grande que la que tenemos hasta ahora, que son 6.700 millones. Eso es apenas pues que hemos dicho, un 15% más o menos de la estatal petrolera, que tiene el 80% de la producción, ¿no? Y de los recursos. Y eso no es aceptable, ¿no? Hemos hablado siempre de eso. Hay países como en Noruega o bueno, aquí en Estados Unidos, donde los factores de recobro son de recuperación primaria después de 50 años, tranquilamente pueden llegar hasta al 40-50% a veces, ¿no? Y así que inclusive aumentando el factor de recobro solamente un 10%, se imaginan lo que sería eso, ¿no? Aumentando el factor de recobro un 10% solamente, llegar al 25-30%. Pero ese es el desafío, ¿no? Hay que mejorar el factor de recobro, ¿no? Especialmente en los campos operados por la estatal, habíamos dicho. Ya en la parte de los campos de producción, dentro de la recuperación primaria, es primordial, ¿no? Implementar la producción ya para ayer por medio de rehabilitación de pozos haciendo workover, ¿no? Hay se estima que hay más de 1.000 pozos que están cerrados, tal vez 1.500 pozos que están cerrados en el oriente. Así que va a ser un trabajo medio de hormiga, porque yo he hecho ese trabajo un par de veces y en realidad hay que trabajar manejando bastante información, ¿no? Especialmente de pozos que tienen a veces años, como aquí en el Ecuador, 50 años, así que hay bastante historia de producción, bastante historia tal vez de workover para revisar. Y más que nada, bueno, mirando si hay oportunidades de encontrar, como decimos, bueno, petróleo, recursos detrás de la tubería, recursos que están bypaseados, como decimos, haciendo
haciéndola al español, continuar con exploración de relleno donde es factible, extender los límites laterales en los campos de producción, utilizar los equipos de levantamiento artificial, las bombas electrosumergibles y mejorar las facilidades de superficie, ¿no? También no solamente es el subsuelo, pero que todo está conectado, ¿no? Todo está conectado hasta cuando llegan al tanque, inclusive hasta que llegan al comienzo de la evacuación por los ductos, ¿no? Y todo esto, de luego, asumiendo en cada caso que se ha hecho un análisis técnico-económico y que vamos a tener flujo de caja positivo después de pagar todos los gastos, ¿no? Después de los primeros 1 o 2 años, ¿no? Y en la cuestión de recuperación secundaria, de esto siempre se habla en el Ecuador, ¿no? Se habla de que en algunos casos se está haciendo. Por ejemplo, he visto por ahí que en Sacha dicen que se comenzó a inyectar creo que desde el 86, o en Chuchufín desde el 86, pero lo cierto es que no se tienen, por ejemplo, reportes claros de cuánto petróleo están asociados a esa recuperación secundaria. Esos proyectos que dicen que son recuperación secundaria, ¿no? Pero en mi opinión más parecerían que fueran proyectos de inyección para sostener la presión, ¿no? Pero lo que se necesitaría en realidad es hacer un verdadero barrido de los yacimientos con agua, ¿no? Eso es recuperación secundaria. Además, ya se ha hablado de esto también, estudiar la implementación de hacer recuperación terciaria, por ejemplo, inyección de CO2, y nuevamente haciendo análisis técnicos y principalmente financieros, ¿no? Económicos, porque no se puede hacer un proyecto si el análisis técnico económico muestra que va a ser un proyecto que da pérdida, ¿no? Hay que hacer análisis claros económicos. Y desafíos más, también para ayer, lo que yo, no sé si he escuchado yo en algún lugar, o bueno, lo que yo digo, exploración de relleno. O sea, vamos a hacer exploración entre los campos productores que están existiendo, ¿no? Que están ahorita produciendo, utilizando la cobertura amplia que hay de sísmica 2D y especialmente 3D, ¿no? Que está ya adquirida, y me he sorprendido de la cantidad de sísmica que se ha adquirido, ¿no? Con los años. Ya les voy a mostrar el número en un par de diapositivas más. Y desde luego haciendo uso de la vasta formación de geociencia, de ingeniería de petróleo, la experiencia que se tiene después de medio siglo de operación en la Cuenca Oriente, ¿no? Con el fin de identificar recursos adicionales que serán convertidos a reservas más rápido. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos en medio de la infraestructura, eso ya existe, especialmente también la parte ambiental está, digamos, sería más fácil porque es una zona en la cual ya hay actividad, ya la gente se ha acostumbrado a que se extraiga petróleo, ¿no? No es como en el suroriente donde no se ha hecho todavía. Y el reciente descubrimiento de Jandaya en el bloque Perico es una buena analogía, ¿no? Es una buena noticia para la industria. Mencionaron que habían producido de la T como 925 barriles de petróleo por día. Se entiende que eso solamente de hollín, o sea que hay un buen futuro, se comienza bien, ¿no? Como digo, incentivo de la parte política, entonces vamos por buen camino. Hay que incentivar la evaluación de las trampas estratigráficas, el modelo de posicional de Cretácico superior, es muy bien conocido en la actualidad. Ya les voy a mostrar una gráfica idealmente de qué estamos hablando. Eso es ideal para el desarrollo de este tipo de trampas, ¿no? Trampas estratigráficas, ambos en hollín y en napo, ¿no? Y haciendo, desde luego, uso de la sísmica 3D, ¿no? Especialmente. Y para los recursos contingentes, pues hay que acelerar las evaluaciones de esas contingencias, ¿no? En la parte de ingeniería, de geociencias, económicos, ambientales, con el fin de hacer que esos recursos contingentes pasen a ser reservas, ¿no? Se lo clasifique como reservas. Y hay que continuar con la política actual del gobierno, incentivar y promocionar la exploración, o sea, aumentar los recursos prospectivos, tanto en áreas operadas por Petroecuador, así como las operadas por empresas privadas, en la Cuenca del Oriente y en el litoral. Si no es posible que después de de casi 50 años tengamos 700 o 800 millones de barriles como recursos prospectivos, ¿no? Eso significa que no hemos hecho nuestro deber en la parte de exploración, ¿no? Y de hecho yo soy una de esas personas que piensa que por esto también, por la falta de exploración, no estamos, digamos, no somos capaces de levantar esa
esa curva de producción diaria de petróleo, ¿no? No sé si han hecho las cuentas, pero en los últimos años, pongamos en los últimos 20 años, se han producido, bueno, se producen alrededor de 180 millones de barriles. Eso significa que se han producido más de 3.000 millones de barriles producidos, ¿no? Son reservas probadas, producidas, dinero en el banco. Y sin embargo, no se han descubierto esos recursos equivalentes, no se ha reemplazado eso, ¿sí? No se ha reemplazado. Así que se imaginan, para obtener ese recurso tendríamos que haber descubierto, bueno, hagan la matemática para atrás, ¿no? ¿Cuánto petróleo originalmente en lugar se necesita para tener 3.000 millones de barriles como producción? Es bastante. Y desde luego, para ahora, digamos, para ayer, la operación del gas natural en Metaba debe ser mejorada, ¿no? Y se necesita una integración fuerte de la parte de geociencias, de ingeniería de reservorios y producción, y para que haya una mejor caracterización del modelo estructural y la distribución de las propiedades petrofísicas del reservorio dentro en Amistad. Inclusive, soñando un poco más promover que se haga más exploración en el Golfo de Guayaquil. Yo personalmente creo que hay un alto potencial, hay bastante información, especialmente ahora hasta 3D. Ahí había ese estudio que se han identificado como 1.500 billones de pies cúbicos, o sea, 1.5 trillones, ¿no? como recurso en el lugar. Y este es un mapa que muestra lo que les mencionaba anteriormente, la cobertura sísmica 3D. Y a mí personalmente me sorprendió esto, ¿no? Casi 25.000 kilómetros cuadrados, que serían las áreas que están con este color como púrpura, mostradas en las cuales hay cobertura de 3D, ¿no? Y eso me refería yo con anterioridad, cuando decía que hay que hacer exploración de relleno, ¿no? O sea, hacer exploración, por ejemplo, en esta área entre Shushufindi y no me acuerdo cuáles son este campo que está aquí, me parece que es Cuyabeno, que está hacia el este. Hacer exploración entre esas dos estructuras, no hay nada ahí, ¿no? Bueno, hay un par de pozos que están como abandonados aquí, que son estos dos pozos que estoy señalando. Hay 3D por el otro lado entre Sacha y Shushufindi. Si no hay, pues habría que completar eso. Hay, como pueden ver ustedes, bastante información de 3D, bastantes datos de 3D que es necesario tal vez reprocesar con la nueva tecnología para mejorar la imagen del subsuelo, ¿no? Para que se llegue a tener, digamos, un conocimiento de cómo son las estructuras en el subsuelo, ¿no? Aquí en la parte izquierda hay un diagrama que muestra los sistemas deposicionales en ambientes clásticos. Estamos aquí yo puesto señalado en un círculo, lo que se entiende hasta ahora que son los ambientes en los cuales se depositaron los yacimientos productores, ¿no? Principalmente la U y la T y la Ullín, ¿sí? Son ambientes de tipo fluviales, deltaicos, estuarinos, ¿no? Y la mejor forma de identificarlos es precisamente usando herramientas como la 3D, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este ejemplo es de un artículo que apareció hace tiempo, ¿no? Pero son todavía válidos estos conceptos, ¿no? Aquí el volumen total de amplitud, se ve muy bien que hay como una especie de canales que se definen mucho mejor. Es el mismo time slice, ¿no? El mismo tajada de horizonte, la misma que corresponde al mismo sitio que el anterior, pero fíjense que se muestra mucho mejor la distribución de los canales y los depósitos adyacentes, ¿no? Los levees. Así que eso es lo que tenía para presentarles hasta ahora. Como les decía al comienzo, si tienen, yo les voy a parar de la presentación y voy a prender mi video. Esa es la contribución que tenía para ustedes esta noche.
y espero pues que no haya ido demasiado rápido, pero todos esos números que había presentado yo, como decía, los pueden bajar ustedes de esas dos publicaciones, ¿no? El manual, sí les aconsejo que si están interesados en este tema, bajen en la página del SPE, el manual del PRMS, es un manual creo que tiene, me parece que es 60, 80 páginas. Y también lo otro importante es que tengan también un conocimiento de cuántos recursos, cuántas reservas y recursos de petróleo y gas tiene el país, ¿no? Y ese está en el reporte que produjo el ministerio. Recientemente eso lo sacaron hace apenas, creo que días, ¿no? Hace 4 o 5 días, la semana pasada, hicieron esa actualización. Así que eso es todo lo que tenía para ustedes. Como decía, estoy a la entera disposición de ustedes. Cualquier pregunta, con todo gusto. Espero que no haya ido muy rápido. Hice un par de ensayos y me parece que me demoraba más de 1 hora si iba más despacio. Pero con todo gusto entramos a una sesión de conversatorio. Agradecemos, Inge, por su excelente presentación. A continuación, por favor, los que tengan preguntas, que lo dejen en el chat, que serán leídas por parte nuestra, o a su vez que soliciten el audio para ser activado, para que puedan formular la pregunta. Por ahí vi una pregunta de si voy a hacer que esta presentación esté disponible. Sí, le voy a transformar en un archivo que lo voy a publicar. Se lo voy a mandar a Brian para que se lo pueda distribuir a las personas que estén interesadas en la presentación. Con todo gusto. Con todo gusto. Parece que quedó todo bien claro, porque no hay preguntas. Bueno, hay un par de preguntas de Jorge. Hay también otra pregunta de Eulalia Freire. No lo puedo leer todo completamente aquí, Brian. No sé si usted lo puede leer en su... Buenas noches, Héctor. Tanto gusto, felicitaciones por la presentación. Jorge, ¿cómo te va? Sí, ¿cómo estás? Quería preguntar, de hecho, de acuerdo a la presentación y las formulaciones que existe para calcular reservas, un factor muy importante es el factor de recobro. Y hemos observado que el factor de recobro, ¿sí?, o el factor de recuperación, casi todos los campos del Ecuador son bajos. Por eso tu advertencia de decir que se debe prestar atención a ello. El factor de recobro, uno de los aspectos importantes es de la comercialización, que sean comerciables para establecer las reservas. Entonces, en función de esto, se podría modificar ese factor de recobro hacia arriba. Esa sería la pregunta. Y la otra sería si este factor de recobro tiene año a año, podía variar, es decir, subir, incrementarse o disminuir, si es que, lógicamente, el precio del petróleo incrementa. Porque dentro de un portafolio, si sube el precio del petróleo, pueden hacerse inclusive los campos más atractivos para ser explotados. No sé si está claro esos dos aspectos. Bueno, voy a tratar, Jorge. Gracias por la pregunta. En realidad, okay, el factor de recobro tiene más que ver con el yacimiento en sí, ¿no? O como la forma como el operador o la compañía que está trabajando, produciendo, hace, digamos, hace para recuperar el petróleo o el gas. Así que eso tiene mucho que ver con yo digo también con la cultura en una compañía, ¿no? Por ejemplo, yo
a través de todos estos años de trabajo me he dado cuenta que especialmente cuando, bueno, en la parte de exploración, la parte de geociencia siempre lleva la batuta, ¿no es cierto? Geólogos, geofísicos, son los que generan los prospectos. Pero una vez que se hace un descubrimiento, ¿ya? Y entras a la fase de producción, en realidad la gente que maneja la operación son los ingenieros de producción, los ingenieros de petróleo. Y desgraciadamente, y esto siempre lo pienso yo, que es como una cuestión negativa, ¿no? Desgraciadamente, la parte de geociencias se queda atrás, ¿no es cierto? O sea, no se le da la importancia que debe tener, porque la gente que no sabe piensa que el petróleo está en el subsuelo, en unos tanques, ¿no? Y como sabemos, el gas, el petróleo y el agua están en los poros dentro de rocas, ¿no? Y esos poros tienen que estar interconectados, o sea, tiene que haber, además de porosidad, permeabilidad. Y tiene otras propiedades, pues, de mojabilidad, de otras cosas que hacen, digamos, que el petróleo, el gas y el agua vengan a la superficie, ¿no es cierto? Así que es un poco la cultura de que en la compañía, y esto se nota bastante más te digo eso por experiencia, porque yo viví en Latinoamérica, viví, por ejemplo, una temporada en Argentina, trabajando en una compañía que hacíamos principalmente producción. Y es una lucha diaria, ¿no? Que integren a la parte de geociencias a lo que hacíamos, ¿no? Y en ese tiempo era todavía más importante porque hacíamos recuperación secundaria, inyección de agua. Y en la ecuación, en las diferentes etapas, cuando tú haces recuperación primaria, uno hace recuperación primaria, es fácil, ¿no? Viene generalmente, especialmente en los primeros años, viene con la energía natural del reservorio, con la presión natural alta del reservorio. Pero a medida que vas produciendo, se va perdiendo eso. Entonces hay que meter un poco de agua para aumentar la presión del reservorio. Pero eso implica ya, la recuperación secundaria implica tener ya un modelo geológico mejor desarrollado del yacimiento. Porque claramente donde pones un pozo, digamos, que no está de acuerdo a la geología, no vas a obtener una buena respuesta en el productor. Así que, como decía, eso es cuestión de cultura, ¿no? Las compañías, especialmente, como digo, en Latinoamérica, no le dan mucha importancia a la parte de geociencia una vez que el campo entra en la fase de producción. Desde luego, el que toma la batuta es el ingeniero de producción, es lógico, ¿no? Pero tienen siempre que trabajar en coordinación, integrados con la parte de geociencia, ¿no? Y nuevamente una experiencia fabulosa que tuve yo fue que en los últimos años, casi cuando estaba empleado, fui a trabajar contratado por la empresa estatal de petróleo de Malasia, Petronas. Y esa compañía sí la tenía bien clara, ¿no? Y esa es una de las razones por qué esa compañía es súper exitosa. Petronas es una compañía comparable en eficiencia de ExxonMobil o Chevron o cualquiera de las grandes, o cualquiera de las independientes en los Estados Unidos que les va bien, ¿no? Tienen clara la película de que la parte de geociencia siempre es importante, ¿no? No porque yo sea geólogo, pero es así. El petróleo nuevamente no está en tanques abajo, ¿no? Está dentro de poros y se transmite, se interconecta entre poros, ¿no? Eso es, digamos, un hecho, ¿no? Y las empresas acá, como digo, y Petronas, sabían muy bien eso, ¿no? Lo tenían muy claro. Fue una experiencia enorme para mí, enorme, muy buena. Así que el factor de recobro, como digo, tiene que ver mucho con el subsuelo, más que con la parte comercial, de comercialización. Y tiene que ver, como digo, con la forma de operación, ¿no? La cultura de la compañía. En ese aspecto, por ejemplo, yo creo que Texaco también la tenía muy clara. Ellos tuvieron no es porque trabajaba yo por el consorcio, pero tuvieron una operación muy eficiente y lo hacían bien, ¿no? La compañía tenía operaciones nuevamente en sitios difíciles de producir, como por ejemplo crudos pesados en California, que eran de esa compañía, ¿no? Eso creo que era lo que me preguntaste, Jorge. Está bien. Gracias. Gracias a ti. Por ahí vi otra nota de alguna persona, pero
Buenas noches, no sé si puedo hablar. Buenas noches, doctor San Martín, no sé si me escuchan. Estoy hablando desde Cuenca, muy agradecida por su maravillosa conferencia, a pesar de que no es mi área de conocimiento, procuro entender. Yo soy activista y en enero de 2021 pedimos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hacer una veeduría sobre la importación de gas natural licuado por parte de la New Fortress Energy. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó la veeduría con 5 votos de 7. No votaron la consejera Rivadeneira ni tampoco el consejero Ulloa. Pero bueno, se aprobó la veeduría y cuando estábamos ya ya nos acreditaron la veeduría, en el grupo estaban expertos en las áreas que ustedes dominan, y entonces hubo una reunión en donde iban a estar los representantes tanto del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables y también de SELEC. Sin embargo, llegó un oficio indicando que la veeduría no tenía razón de ser, puesto que una activista de Guayaquil impuso medidas cautelares para impedir esta importación. Durante el gobierno del presidente Moreno quedó suspendido. Sin embargo, en la carta o en el documento que llegó, tanto el ingeniero Gonzalo Luquillas como también el doctor Pedro Córdoba Serrano, hijo de la doctora Rosalía Arteaga, exigían al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que presentemos las hojas de vida y también el récord policial, lo que no era constitucional y era una exigencia que no estaba contemplado en las veedurías. Yo le llamé al doctor Pedro Córdoba en esa época y bueno, hice el reclamo de por qué nos pedían esos requisitos que no constaban para que se aprueben veedurías y a los veedores para ser calificados, y entonces bueno, pidió disculpas, pero dijo que quedaba todo para el actual gobierno. Mi pregunta, doctor San Martín, es la siguiente. New Fortress Energy presentó la propuesta de contratación, pero se suspendió aparentemente. Mi inquietud es, SICAR, ¿qué tiene que ver con New Fortress Energy? ¿Es parte de New Fortress? ¿Es la misma? Eso es lo que quisiera consultarle. Gracias. Sí, Eulalia, perdón, no le escuché bien la pregunta. ¿Me podría, por favor, hacer la pregunta nuevamente? Porque no le escuché bien. Y de paso, no soy doctor. Mi nombre es Héctor, así que me puede tratar. Soy geólogo, pero no tengo doctorado. Hubiera querido hacerlo, pero no tuve tiempo. Tenía que trabajar. Eulalia, ¿me puede, por favor, repetir la pregunta? Ahora sí me autorizó el audio, muchas gracias. La pregunta es, SICAR está importando, digamos, es la empresa que importa el gas que está llegando a Ecuador, y Ecuador está importando el gas, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. Mi pregunta es, si SICAR es una subsidiaria o tiene lazos de dependencia, podríamos decir, con la New Fortress Energy. No sé si me hice entender, si llegó la pregunta clara. Sí la escuché, ahora sí la escuché perfectamente. Muchas gracias. La respuesta, sí sé que SICAR está autorizada y de hecho ya creo que hizo una primera importación de 2 millones de pies cúbicos, me parece, de gas al Ecuador, ¿no? Pero para contestarle, no puedo contestarle su pregunta porque en realidad no sé si tiene alguna relación SICAR con New Fortress. Posiblemente, no sé, eso habría que investigar. Otra inquietud que quería manifestarles es que, bueno, pudimos acceder a este contrato o esta manifestación de interés que tenía la empresa New Fortress, y a mí me impresionó una parte que decía en este contrato que ellos, o sea, la empresa New Fortress, se prestaba también para vigilar que se cumpla con todos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, de tal manera que entendemos que esta empresa norteamericana a la vez estaba sujeta
al Fondo Monetario y de esta manera también nos sujetaban a nuestro Estado ecuatoriano. Y también nos preocupó cómo la lucha geopolítica se iba hacia un solo objetivo, ¿no? El dominio territorial por la explotación, la distribución y la comercialización de gas natural licuado. Nos llamó también la atención muchísimo a los activistas, no ya de mi grupo, que por ejemplo Donald Trump impedía el funcionamiento del Nord Stream 2 en Rusia para impedir, ¿no es cierto?, la distribución de gas natural licuado a la Unión Europea. Lo que no entendíamos es por qué el Ecuador estaba cediendo ante Norteamérica la posibilidad de explotar y en su lugar estaba disponiéndose o prestándose a los intereses de Estados Unidos, podríamos decir, a través justamente del Fondo Monetario Internacional. Esto ya es la parte de política y de geopolítica. Nosotros pensábamos más bien que el Ecuador tenía la oportunidad, esta vez, oportunidad de oro en la transición energética, de explotar el gas natural licuado. Mi consulta ¿es posible que nosotros en esta transición ecológica, en donde no se puede desprender el mundo todavía de los combustibles de origen fósil, pueda aprovechar al máximo lo que puede explotar de gas natural licuado, pueda a la vez disponerse gas para uso interno y también vender hacia otros países? Es mi pregunta, no sé si me hice entender. Bueno, la parte política, digamos, no la sigo muy de cerca, ¿no? Lo que sí sé es que, bueno, lo que les mostraba, ¿no? Amistad produce aproximadamente 25 millones de pies cúbicos de gas natural. Es casi el 99 punto algo por ciento del gas que se produce es metano, CH4. Así que es un gas que lo usan y lo mandan directamente a la central de generación térmica. El proyecto Amistad funciona solamente, es digamos factible económicamente porque EDC lo generó en esa forma, ¿no? Es la única forma de generar, digamos, un flujo de caja positivo para ese proyecto, es usando ese gas para generar energía en la termoeléctrica de Machala. Ese gas, y eso es interesante porque ahora estoy viendo que están en procesos como de terminar esa relación que hay, ¿no? En que el gas esté conectado, la producción del gas natural de Amistad esté conectado con la generación eléctrica, ¿no? Ahora, hay un problema y es que la generación de eléctrica de gas es difícil de competir con la parte de generación hidroeléctrica, ¿no es cierto? Es mucho más barato generar energía eléctrica usando, digamos, la central hidroeléctrica que quemando gas, ¿no? Ahora, el gas no solamente se usa para generar energía, usted sabe, el gas, pues, perdón, no se usa solamente quemando gas para generar energía en la Machala, pero hay una demanda buena, no me acuerdo cuánto es, pero deben ser más de 100 millones de pies cúbicos que necesita, por ejemplo, la industria en la parte sur, en la provincia de La Suay, ¿no? Hay una demanda constante de eso. Además, hay también la situación esta que les mencioné, que en el oriente, en los pozos que producen petróleo, se está ahorita quemando gas, ¿no? Con el que viene asociado con el petróleo, ¿sí? Así que ahí hay una situación nuevamente política que algunas veces se comenta, ¿no? Que se quema gas por un lado, el gas que sale asociado con la producción de petróleo, y sin embargo por el otro lado se está importando parte de ese GLP que se está quemando, ¿no? O sea, principalmente es propano y butano, ¿no? Así que ahí hay intereses a veces que es interesante debatir, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que en realidad, por un lado, se está importando el mismo GLP que se está quemando en el oriente, ¿no? Así que hay intereses creados ahí, no sé.
Pero el país necesita gas natural, ¿no? Como ustedes pueden ver, pudieron ver en esa gráfica que les mostré, el uso del gas, en general el uso de los combustibles fósiles va a seguir porque la demanda de energía va a seguir creciendo. Como les mostraba en esa gráfica, somos nosotros, ¿no? La humanidad. Nosotros somos los que demandamos tener energía, ¿no? Tener energía eléctrica, tener, digamos, todas las comodidades, tener todo lo que está asociado con lo que es generar energía, ¿no? Es parte del desarrollo de la humanidad, ¿no? Así que no sé si le contesté la pregunta. Como digo, la parte política no soy muy entendido porque me paso el tiempo más bien en la parte técnica, ¿no? Tratando de hacer cosas como esta presentación, que es bastante trabajo estar leyendo y sacando cosas de varios lados para ponérselas en una presentación para ustedes. Hay que hacer especial énfasis en que las preguntas formuladas sean siguiendo los lineamientos de la conferencia, por favor. Ya, continuando con las preguntas, tenemos que Antonella Castro, buenas tardes, disculpe, ¿por qué se escapa el gas a la atmósfera? ¿Por qué no hay ese cuidado? ¿Están hablando del gas? ¿Cuál gas? ¿El del Oriente? ¿De qué gas están hablando que se escapa? Sí, del Oriente. Del Oriente. Bueno, en el Oriente hay una situación especial, ¿no? Como ustedes pueden ver, el Oriente es un área grande. No es que el gas que se quema, que se ventea, está localizado en un solo yacimiento, ¿no? Está localizado, distribuido casi en todas partes en el Oriente, ¿no? Entonces, debido a eso, por ejemplo, esa es una de las cosas que es difícil, digamos, colectar todo eso para mandarlo a algún punto en el cual lo puedan utilizar, ¿no? Pero esa es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Además, los diferentes yacimientos a veces producen gas de diferentes composiciones. No es que solamente es un gas que tiene un X porcentaje de propano, un X porcentaje de butano uniformemente en el Oriente, ¿no? Entiendo que hay diferentes sitios donde se quema gas y hay diferentes composiciones de los diferentes sitios donde se quema, ¿no? Pero lo queman básicamente porque no lo pueden usar, ¿no? No lo pueden usar en el sitio. Usan un poco de eso para generar energía, para mandarlo, creo, a la planta de Shushufindi, pero no lo pueden, o no hay el deseo político de utilizar todo eso, ¿no? No se ha hecho todavía digamos, entiendo que se ha hecho algún proyecto un estudio de cómo utilizar eso, pero no se lo ha puesto, creo, en práctica. Carlos Chiluisa manifiesta: felicitaciones, estimado Héctor, por la presentación importante, conocer las cifras del país. ¿A qué se debe que las reservas y recursos no hayan variado para el 2020, pese a la producción extraída del 2019? Tal vez tiene conocimiento de cuáles fueron las transferencias de categorías que se realizaron para el año 2020. Bueno, lo que se ha agregado a eso es lo que como petróleo, como POES, como petróleo originalmente en lugar, está asociado con los recursos prospectivos, que creo que eso es lo que varía bastante, ¿no? Se hablaba antes que habían 44.000 millones de petróleo in situ, ahora hay casi 10.000 millones más que están asociados nuevamente o están atados a los recursos contingentes que antes no se tomaban en cuenta, ni los prospectivos tampoco. Esa es la variación. Y lo que sí es que hay que decir que se necesita mejorar mucho con ese reporte, ¿no? Y un claro ejemplo de eso lo di cuando puse los recursos contingentes y no se ha incluido todavía la acumulación, como decía, más grande que tiene de recursos contingentes del país, que es Pungarayacu, ¿no? Y no entiendo eso bien, no entiendo eso bien, la razón para eso, ¿no? No sé por qué no se refusa
hay una negación a incorporar eso a los libros, ¿no? No sé por qué, se ha hecho desde 1980 que se comenzó a perforar Garayacu hasta hoy día, se han hecho varias perforaciones, creo que se han perforado como 20 pozos, y sí, diferentes compañías han hecho diferentes estudios, pero no se han incorporado todavía al libro de recursos, ¿no? En la parte de las reservas, desde luego que ha habido un cambio, ¿no? Pero no ha sido significante, pues en el 2020, como todos conocemos por la pandemia, no se produjo los 180 millones que mencionaba yo como promedio, se produjo mucho menos, no sé cuánto exactamente. Y en general, pues que la producción en los últimos 5 años, como mostraba en la curva esta de la figura de la historia de producción, ha estado declinando, ¿no? De una manera importante. Y como nuevamente les recuerdo, para mí una de las razones es porque no hay suficientes recursos frescos que han reemplazado eso que se ha producido en los últimos 20 años, ¿no? Que son, como digo, la aritmética es simple, ¿no? Se producen 180 millones, multiplique por el número de años, ahí están los barriles que se debieron haber reemplazado. Pero no se ha hecho exploración. Y una de las razones para eso es porque esos contratos de servicios específicos no exigen exploración. O sea, esos contratos de servicios específicos son servicios que se pagan principalmente por hacer perforación, ¿no? Ni siquiera se hace recuperación mejorada, ¿no? Creo, en mi opinión, puede ser que esté equivocado, pero peor exploración. Y exploración porque, como se acuerdan del cuadro que les mostraba, esa es la operación más riesgosa en todo el conjunto de operaciones que se hacen. Es de alto riesgo, a pesar de que especialmente el nororiente se conoce muy bien ahora, pero por ejemplo en el suroriente hay una serie de pozos que han resultado secos, ¿no? Ahí vi una conferencia hace poco sobre el descubrimiento en Danta, que fue un proyecto en el que trabajé personalmente a finales de los años 80. Ahí se descubrió de 4 pozos solamente una acumulación en Danta, ¿no? El resto fueron pozos que tenían muestras, pero no produjeron nada, ¿no? Pero eso es uno de las razones por las cuales esos contratos de servicios específicos en realidad, en mi opinión, le han hecho daño. Una más de las razones porque creo que le han hecho daño al país. No ha habido exploración, porque esos contratos generalmente no demandan que haya exploración. Y eso es una de las cosas que hay que cambiar. Cuando usted está en el negocio de exploración y producción, usted tiene que estar constantemente explorando para reponer lo que produce. La única otra forma que se conoce de reponer las reservas de una compañía que no explora es comprando a otra compañía que ya tenga reservas. Si no hay otra forma. Y el Ecuador desgraciadamente no ha hecho eso. Y nuevamente, en mi opinión, esa es una de las razones por las cuales la producción está declinando tanto. Y es difícil, ¿no? Es difícil, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Darío Jiménez Naranjo. Buenas noches, estimado Héctor. Mi pregunta va, si los campos que van a salir a licitación o han salido a licitación tienen los datos de reservas de petróleo con certificación internacional. Entiendo que sí. Esos campos que son como 20 campos, creo que están en el libro, y si no, que me corrija Carlos Chiluisa, que creo que trabajó en ese proyecto. Esos campos en no producción tienen reservas que están ya en los libros, ¿no? Pero no están produciendo porque no sé cuál es la razón, posiblemente son campos pequeños que no tienen suficientes recursos y siempre hace falta dinero, ¿no? Si en los campos grandes no tienen suficiente dinero para operarlos, peor en las cosas pequeñas, ¿no? Y es como todo, ¿no?
el Petroecuador tiene demasiadas cosas en sus manos, ¿no? Una compañía pues integrada ahora, tiene de todo, desde exploración hasta comercialización, ¿no? Pasando por refinación. Y es una operación compleja, ¿no? Una operación compleja. Descubrir petróleo no es porque yo sea geólogo nuevamente, pero es una operación difícil y riesgosa, costosa. No es fácil encontrar petróleo nuevo. En el bloque, por ejemplo, 12, en los tiempos que yo mencionaba que habíamos hecho ese trabajo en el suroriente, la compañía en ese tiempo gastó casi $100 millones perforando esos 4 pozos y adquiriendo la sísmica en los 4 años que trabajamos ahí. Y lo abandonaron porque Danta no es una estructura, Danta es una estructura en realidad pequeña, ¿no? Hay aproximadamente 180 millones de barriles se calculó el lugar como lo que hay posiblemente en el bloque Perico, ¿no? Pero ahí hay una infraestructura que construir, ¿no? No hay oleoductos, hay 120 kilómetros de oleoductos que construir, no hay facilidades, hay que construir facilidades, no hay acceso, hasta ahora no hay carreteras por ahí. Por un lado, los ambientalistas van a decir, bueno, felizmente, ¿no? Y en realidad, la selva, en mi opinión, hay que conservarla, hay que cuidarla, pero el Ecuador, no se puede dar el lujo de dejar los recursos, ¿no? Porque los necesitamos, ¿no? El nivel de pobreza en el país, especialmente después de la pandemia, ha crecido, ¿no? Ahora se habla que casi la mitad % de la población en el Ecuador vive, digamos, en condiciones que no debe ser, ¿no? En un país tan rico como el nuestro, ¿no? Ahora, felizmente, se está despertando la minería, así que vamos a ver si eso se mantiene, porque esa es otra fuente de trabajo para ustedes, para los estudiantes, para los profesionales. Yo sé que el petróleo, la situación está difícil, pero la minería es una industria floreciente y tiene muchísimo potencial, muchísimo potencial. Así que hay que ayudar a eso. Nuevamente digo, hay que hacerlo cuidando el medio ambiente con toda razón, con toda razón. Yo apoyo eso, pero también por otro lado necesitamos esos recursos económicos, ¿no? Para desarrollar el país. Se necesita. Alejandro Gutiérrez, buenas noches, Magíster Héctor San Martín. Usted mencionó sobre lo favorable que es la producción en los campos Perico. Mi pregunta es, ¿qué nos garantiza que otra vez nuestra Amazonía ecuatoriana no sufra la devastación y el olvido por la explotación de petróleo como ha ocurrido anteriormente? Bueno, en primer lugar, Perico es un bloque que no está todavía desarrollado. Apenas hay una perforación, que es el pozo que acaban de perforar. Lo comenzaron en el mes de diciembre, lo terminaron, lo completaron recién el mes pasado. O sea, ahí no hay ninguna producción todavía. Están haciendo, creo, pruebas de producción del único pozo que hay. O sea, no hay producción, ¿sí? Ahora, en cuanto a que se va, espero yo en algún momento producir, bueno, es una compañía privada, Frontera, una compañía de Canadá, y me parece que es una compañía pública, o sea, está listada en la Bolsa de Valores. Esas compañías generalmente tienen que conservar una imagen, ¿no? Porque son compañías que tienen que, digamos, reportar públicamente todo lo que hacen, ¿no? No es tan fácil cuando tiene el público a quien responder en donde opera, ¿no? Así que me imagino que, conociendo también a los canadienses, me imagino que tiene que tener altos estándares en la cuestión ambiental, ¿no? Y como debe ser, ¿no? Ahora, por el otro lado, la entidad que tiene que hacer, que regular y que hacer cumplir lo que está en la ley, ¿no? Solo tenemos leyes, reglamentos y más disposiciones, como en todo país,
que son estrictas, ¿no?, en la parte ambiental, pero sin embargo no se las hace cumplir. La entidad encargada de hacer cumplir esas disposiciones, esas reglamentaciones para cuidar el ambiente, digamos, no hace su trabajo como debe hacerlo. El día de ayer, al comienzo yo mencioné que había que hubo un encuentro ayer de en APA o ENAP. Bueno, es una organización social que hay con base, creo, en Quito, que organiza cada año estos eventos para discutir sobre temas de petróleo, de energía. Interesante, hubo un panel al final dirigido principalmente a la parte ambiental, ¿no? O sea que lo ambiental y las comunidades son elementos importantísimos en toda esta ecuación, ¿no?, especialmente ahora, ¿no? Ahí veo que está presente mi colega Manuel Echeverría, que es especialista en estos temas. No sé si quisiera opinar algo al respecto. Pero sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Hay que en general, cuidar el medio ambiente, ¿no? Pero si hay la oportunidad de explotar, de producir un recurso, ¿por qué no hacerlo, no? Se beneficia a todo el país, se beneficia, como digo nuevamente, ustedes, los estudiantes que van a salir a buscar trabajo después de un tiempo, cuando salgan de la universidad. Se va a beneficiar los empleados que trabajan en la compañía, se va a beneficiar el fisco con las regalías, con los impuestos. O sea, se genera, digamos, una cadena de valor, ¿no?, que es bueno para todo el mundo. Es necesario. Bueno, Inge, Héctor, estas son las preguntas que estaban en el chat y no hay más pedidos de palabra. Una vez más, agradecemos por su excelente participación, que fue de gran ayuda para cada uno de los asistentes, a los asistentes por estar en esta conferencia. Y queremos extender una cordial invitación a cada uno a nuestra próxima conferencia, que será dictada por el ingeniero Marco Rivadeneira, acerca de la Cuenca Oriente, expectativas exploratorias de una cuenca madura. Por favor, estar atento a nuestras redes sociales, las cuales será publicado de igual forma el evento en los próximos días. Y muchas gracias, buenas noches. Tal vez, Héctor, ¿algo que acotar? Muchas gracias, Brian. Sí, bueno, nuevamente agradeciéndoles por la invitación y inclusive yo voy a estar interesado en la próxima conferencia que va a haber. Voy a estar seguramente conectado porque conozco del calibre del ingeniero Rivadeneira, mi colega Marco, amigos, colegas, y sé que va a ser una presentación muy interesante, muy interesante. Muchas gracias y buenas noches con todos.